judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Sí. Ok, hermanos, ¿cómo tenemos que nosotros entender la profecía? ¿Sabe que esta mañana cuando la hermana Lupi estaba enseñando ese tema tan interesante, ¿verdad?, que ella está tocando, de pronto se me ocurrió sugerirnos, hay Biblias que uno llama Biblias de estudio, bueno, cuestan cualquier cantidad de dinero, ¿verdad? Qué bueno que nosotros no compremos las Biblias de estudio. ¿Sabe por qué? No es porque no sea bueno apoyarnos en lo que otras personas dicen, pero a veces la forma de enseñar algo está tan canalizada, ¿verdad? Y a veces está hasta tan apretadita, ¿no?, que uno, sin estudiarlo, sin pedirle dirección al Señor, uno acepta, por ejemplo, X o Z posición, ¿no?, bíblica o doctrinal, y simplemente uno lo acepta porque fulanito de tal lo dijo, ¿no? Repito, no es que todo lo que está en esas Biblias de estudio es malo, pero a veces ellos fijan posiciones muy rígidas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver más adelante que, por ejemplo, hay cosas en las que la Biblia no ha dicho nada claramente. Una de ellas, por ejemplo, es cuándo viene el Señor, ¿no? Yo creo, en lo personal, que el Señor viene antes de la gran tribulación, ¿no? Pero hay posiciones que dicen que el Señor viene durante la gran tribulación y otros que viene después de la gran tribulación, ¿no? Y bueno, uno no puede hacer como que se dice dogmático en esas cosas, ¿no? Pero, hermano, el futuro de los judíos, los gentiles y la iglesia sí está bien claramente definido en la Biblia, ¿verdad? Sí está muy claramente definido en la Biblia, y vamos a hablar de eso en esta mañana. Por ejemplo, hermano, cuando la Biblia habla acerca el futuro de los gentiles, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Mire, tristemente dice algo muy fuerte, ¿no? Y es que para los gentiles, pregunto, ¿quiénes son los gentiles? No, nosotros no somos, yo no soy gentil. ¿Cuántos son gentiles aquí? Bueno, yo pertenezco, yo sé que todos ustedes pertenecen a la iglesia, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo. Pero el término gentil se aplica al que no ha recibido a Cristo como Salvador y que no pertenece al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora pregunto, si para para el que no ha recibido a Cristo, el término se refiere a los que no son judíos, ¿significa que el que no es judío, aunque no haya recibido a Cristo, va a ser salvo? ¿Qué creen ustedes? Ok, claro que no, ¿verdad? Entonces, entre los gentiles, vamos a meter allí también, en esa colada, como decimos en criollo, a los que son judíos, pero que no han creído en Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Mire, aceptar a Jesucristo o reconocer que Él es el Mesías, ¿verdad?, pero no creer en Él como Salvador, eso implica también condenación eterna, ¿verdad? Y vamos a buscar algunas citas. Por ejemplo, en Mateo 25:41 dice la Biblia de la siguiente manera. Mateo 25:41 dice la Biblia así. Dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, palabras demasiado fuertes, ¿verdad? Palabras demasiado fuertes. Ahora, hermanos, fíjense lo que dice ahí la Biblia, ¿no? Primeramente, ¿para quién fue creado el infierno? Bueno, para Satanás, ¿verdad? Para sus ángeles. ¿Y a quiénes está refiriéndose allí? Está haciendo referencia a los ángeles, como dice la Biblia, a los que pecaron, a los que dejaron su dignidad, etc. Todo eso. Es a ellos, para ellos fue preparado lo que la Biblia llama el lago de fuego, ¿verdad? El infierno. Que por cierto, el término infierno viene de una hay un término, ¿no? Si el infierno, la palabra que se usa allí es la palabra Gehenna, ¿no? Y la palabra Gehenna viene de un lugar llamado Valle de Hinnom. Y ese Valle de Hinnom era un lugar que había todavía existe, ¿no?, donde
en la antigüedad, durante el tiempo de Josías, se sacrificaban niños. Se sacrificaban niños y se ofrecían a un dios Moloc. Pero Josías, en ese momento, en el temor de Dios, él dijo, bueno, no, vamos a acabar con esa práctica idolátrica, ¿verdad? Y entonces ese lugar se convirtió en un vertedero de basura. Y allí la gente llevaba su basura, sus desechos. ¿Cuál sería el equivalente en el día de hoy? Bueno, el basurero que está por allá, vía La Concepción, ¿no? ¿Qué pasa en ese lugar? Sí, es vía La Concepción, ¿no? Sí. Hermana Janet, ese no es bueno. Sí, hemos convertido muchos lugares de la ciudad tristemente en vertederos de basura, pero no, hay uno por allá, ese es el oficial, ¿no? Todos los que estén por ahí cerca de su casa, esos no son oficiales, ¿no? Sí. La hermana Janet tiene muy buen sentido del humor, ¿no? Sí. Hermanos, miren, sí, Josías ordenó que ese lugar fuese acabado, ¿no? Y entonces allí llevaba la gente la basura, y lo mismo que pasa en el día de hoy pasaba en aquellos tiempos, ¿no? La gente le prendía fuego a la basura, ¿no? A los desechos. Claro, en aquellos tiempos no había bolsas plásticas, ¿no? Las bolsas plásticas es uno de los desechos más contaminantes que hay, por cierto, ¿no? Sería bueno que ustedes, bueno, cuando vayamos a los lugares a comprar, no aceptemos bolsas plásticas, lleven bolsitas esas de tela y allí meten su comida, ¿no? Pero mientras menos bolsas plásticas usemos mejor. Pero en aquellos tiempos, repito, la gente iba allá y los desechos le prendían fuego, ¿no? Y se convirtió en un lugar donde permanentemente estaba ardiendo el fuego. Hermanos, qué buena aplicación hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Porque aquí en Mateo 25 usa ese término, ¿no? Pero hay otra cita, Mateo 9, 42 al 48, perdón, Marcos 9, 42 al 48, que haciendo alusión a ese lugar, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: si tu mano te fuera ocasión de caer, versículo 43, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego, que dice allí, que nunca puede ser apagado. Qué interesante, ¿no? Al fuego que nunca puede ser apagado. Estaba haciendo una descripción de la eternidad sin Dios, ¿no? Estaba haciendo una descripción de la eternidad sin Dios. Miren, desde el punto de vista hermenéutico se dice que cuando una cosa se repite 2 y 3 veces es porque es muy interesante y es muy cierta, ¿no? Y lo mismo dice en el versículo 45: si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca puede ser apagado. Y en el versículo 47 repite lo mismo, ¿verdad? Que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Añade, repito, un elemento más: el gusano de ellos nunca muere. Como que en los lugares donde hay basura, ¿verdad? Evidentemente hay gusanos también, ¿verdad? Hermanos, pero repito, está haciendo una descripción no literal, pero sí como que mostrando lo terrible que es ese lugar, ¿verdad? Lo terrible que es ese lugar. Miren, los comentaristas han hecho opiniones o han dado opiniones, pero muy diversas. Por ejemplo, leía una vez de alguien que decía, ¿cómo es el infierno? Bueno, el infierno es donde los deseos que el hombre tuvo, ¿verdad? Como es para manifestar lo vano, lo tonto que fue tener un deseo y que ese deseo me apartó de Dios. Hermano, el único pecado por el que Dios va a condenar al mundo, el único pecado, ¿verdad? No va a ser por aquel otro, va a ser uno solo, ¿verdad? Ustedes saben cuál es. ¿Sí? Haber rechazado a Cristo, ¿verdad? Pero alguien decía que en el infierno, los deseos que me hicieron a mí escoger ese deseo en lugar de aceptar a Cristo, los deseos van a ser maximizados, y que el infierno va a consistir en que nunca ese deseo va a ser satisfecho, ¿verdad? Entonces, bueno, qué terrible descripción nos daba ese comentarista bíblico, ¿no? Que eso puede ser muy cierto. Eso puede ser muy cierto. Sentir un deseo, ¿verdad? Ya